En el siglo XVI, un hombre fue temido por reyes, odiado por religiosos y estudiado por los estrategas más poderosos del mundo. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. Sus palabras fueron tan afiladas que muchos quisieron quemar sus libros, pero los que las entendieron, dominaron imperios. Hoy, te revelaré una de sus advertencias más oscuras, un mensaje que no fue hecho para los débiles, sino para aquellos que quieren entender cómo se mueve realmente el poder. Pero antes de continuar, suscríbete ahora si quieres descubrir los secretos que la mayoría teme aprender, cómo pensar como un estratega, cómo leer a las personas, y cómo protegerte en un mundo donde los ingenuos son los primeros en caer. Porque después de escuchar esto, ya no verás la ambición, la moral ni el poder de la misma forma. La advertencia del zorro. Dicen que el poder corrompe, pero Maquiavelo no lo veía así. Para él, el poder no corrompe, el poder revela. Revela quién eres realmente, lo que estás dispuesto a hacer y hasta dónde llegarías para mantener lo que deseas. Y esa es la primera advertencia que muchos ignoran. No todos están hechos para ver el mundo sin el velo de la moral. Maquiavelo vivió en una época donde las palabras podían costarte la cabeza. Florencia era un tablero de ajedrez donde cada movimiento político podía significar tu ascenso o tu ruina. Desde joven, observó cómo los hombres más virtuosos caían ante los más astutos, y cómo la justicia rara vez era recompensada. Fue ahí donde comprendió algo que pocos se atreven a aceptar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La virtud no siempre vence. A veces, solo la astucia sobrevive. En su obra El Príncipe, Maquiavelo no escribió un manual para tiranos, como muchos creen, sino una radiografía del alma humana cuando entra en contacto con el poder. Él advirtió que el que quiere mantenerse puro, moral y justo en un mundo dominado por lobos, terminará siendo devorado. Por eso, su enseñanza fue brutal, pero real. El hombre que siempre busca ser bueno entre tantos que no lo son, termina perdiendo. Esa frase resume una verdad que incomoda: si no aprendes a moverte en la oscuridad se moverá contra ti. Maquiavelo enseñó que no se trata de volverte malvado, sino de entender cómo piensan los malvados para no ser manipulado. Y esa es la verdadera advertencia: el conocimiento que estás recibiendo puede darte poder, pero también puede destruirte si no sabes manejarlo. Hoy, siglos después, su mensaje sigue vivo. En los negocios, en la política, en las relaciones humanas, las reglas del juego no han cambiado. Los ingenuos siguen cayendo, los estrategas siguen mandando. Y tú debes decidir de qué lado estarás. Suscríbete ahora si quieres descubrir los secretos que Maquiavelo dejó ocultos entre sus líneas, porque en los próximos capítulos vas a entender por qué, en un mundo de máscaras, el que piensa como un príncipe, nunca vuelve a ser una víctima. El arte del engaño, la verdad del príncipe. Maquiavelo comprendió algo que pocos se atreven a admitir: la verdad no siempre es útil. En un mundo donde cada palabra puede volverse un arma, la sinceridad absoluta es una debilidad, no una virtud. No porque la honestidad sea mala, sino porque los hombres, decía él, no buscan la verdad, sino aquello que quieren creer. Y el que entiende esto, domina. Durante su tiempo como diplomático, Maquiavelo vio cómo los reyes y príncipes más poderosos no siempre eran los más fuertes, sino los que sabían aparentar. Podían ser crueles, pero mostrarse compasivos. Ambiciosos, pero parecer humildes. Implacables, pero hablar con suavidad. Y mientras los ingenuos los juzgaban por sus palabras, ellos ya habían ganado la partida con sus actos. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Esa frase encierra la esencia del poder: las apariencias mandan. Maquiavelo no decía que debías mentir constantemente, sino que debías controlar tu imagen con la misma precisión con la que un guerrero controla su espada. Porque quien domina su apariencia, controla la percepción de los demás. Y quien controla la percepción, controla la realidad. El príncipe, para Maquiavelo, no debía ser un santo, ni un demonio. Debía ser ambos, según lo exigiera la situación. El mundo no premia la pureza, premia la eficacia. Y si la verdad se convierte en un obstáculo, el sabio sabe doblarla, disfrazarla o callarla. No por cobardía, sino por estrategia. Piensa en esto: los más poderosos de la historia, emperadores, líderes, incluso empresarios modernos, jamás mostraron todas sus cartas. Entendieron que el silencio a veces vale más que 1000 discursos, y que revelar tu pensamiento es como entregar tu espada al enemigo. Maquiavelo advertía: quien quiere sobrevivir entre los lobos, debe aprender a aullar. Y eso no significa volverse uno de ellos, sino aprender su lenguaje para no ser devorado.
El verdadero estratega no busca engañar por placer, sino por protección. Sabe que la transparencia total no existe, que el mundo es una guerra de percepciones. Y en esa guerra, la imagen que proyectas puede salvarte o condenarte. Por eso, Maquiavelo enseñó que el poder no se toma con fuerza, sino con inteligencia. Y que quien domina el arte del engaño, no para destruir, sino para sobrevivir, es quien realmente entiende cómo funciona el mundo. La moral no te salvará. Desde tiempos antiguos, los hombres han usado la moral como un escudo. Un refugio para justificarse, una ilusión que los hace sentir superiores en un mundo que no entiende de pureza, sino de intereses. Maquiavelo lo observó con precisión quirúrgica. Quien en todo momento quiera ser bueno, entre tantos que no lo son, perecerá. Y esa fue su sentencia más temida, porque destruye uno de los mayores engaños humanos, la creencia de que el bien siempre triunfa. Para Maquiavelo, la moral no era más que una herramienta, un disfraz que los poderosos usaban cuando les convenía. No porque despreciara la virtud, sino porque entendía que el mundo no premia la bondad, premia la astucia. Los hombres de su tiempo, y también los de ahora, se escondían tras discursos morales mientras traicionaban, mentían y manipulaban sin pestañear. Los que gritaban honestidad eran los primeros en vender su palabra. Los que juraban fidelidad, eran los primeros en apuñalar. Y los que más hablaban de pureza, eran, casi siempre, los más corruptos. Maquiavelo no escribió El Príncipe para los justos, sino para los lúcidos. Para quienes entienden que la moral puede ser noble, pero también una trampa, si la usas sin sabiduría. Porque mientras tú dudas, intentando ser correcto, otros ya actúan. Y en ese tiempo que pierdes, el mundo sigue girando, pero sin ti. Él enseñó que el gobernante, o cualquier persona que busque influencia, debe aprender a moverse entre dos mundos. El de la virtud y el de la necesidad. La virtud te da respeto, pero la necesidad te da poder. Y cuando ambas chocan, la necesidad siempre vence. Porque las circunstancias no tienen moral. El hambre, la guerra, la ambición, no preguntan si es justo. Solo exigen resultados. Esa es la verdadera lección de Maquiavelo: no renuncies a tu moral, pero no seas su esclavo. Úsala como un faro, no como una cadena. El que se aferra ciegamente a ella, termina quebrado en un mundo que no perdona a los inocentes. El sabio, en cambio, sabe cuándo ser justo, y cuándo ser implacable. No por maldad, sino por supervivencia. Porque la historia no recuerda a los buenos. Recuerda a los que hicieron lo necesario. Y eso es lo que Maquiavelo trató de enseñar, que la grandeza no se logra con pureza, sino con equilibrio. Con la mente fría y el corazón bajo control. Con la capacidad de decidir, aunque duela. El poder, decía él, es un fuego. Y quien intenta tocarlo con las manos limpias, se quema. Por eso los grandes líderes, los estrategas, los pensadores que entendieron su mensaje, aprendieron a ensuciarse las manos cuando el destino lo exigía. No por placer, sino por deber. Porque a veces, hacer lo correcto no significa ser bueno. Significa tener el coraje de hacer lo necesario. ¿Y tú, tienes ese coraje? ¿O prefieres seguir creyendo que el mundo premia al inocente? ¿Domina el miedo o serás su esclavo? Hay una fuerza silenciosa que mueve el mundo. No es el amor. No es la fe. Es el miedo. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. Mientras los filósofos soñaban con la justicia y los poetas con la virtud, él observaba lo que realmente gobernaba a los hombres: el temor a perder lo que aman, y el pánico a ser destruidos. Por eso escribió una de las frases más poderosas de toda su obra. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Y no lo decía por crueldad, sino por realismo. Maquiavelo sabía que el amor es volátil, pero el miedo es constante. El amor puede desvanecerse con una traición, con un rumor, con una palabra. El miedo, en cambio, mantiene el orden incluso en medio del caos. Es el hilo invisible que sostiene los reinos, las empresas, las familias, los imperios. Y quien lo entiende, entiende cómo funciona el poder. Pero hay algo que muchos olvidan. El miedo no solo domina a los demás, también puede dominarte a ti. Y ahí está la verdadera batalla. Porque antes de inspirar respeto, debes aprender a vencer el temor que vive dentro de ti. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Esas sombras internas son las que destruyen más reinos que cualquier ejército. Maquiavelo enseñaba que el verdadero príncipe no es el que no siente miedo, sino el que aprende a usarlo como herramienta. El miedo, cuando lo enfrentas, se convierte en una brújula.
Te muestra lo que realmente te importa. Y cuando lo ignoras, te convierte en esclavo de los demás. Por eso, los más peligrosos no son los que no sienten temor, sino los que lo han domesticado. Piensa en los grandes líderes de la historia. Todos sintieron miedo antes de actuar, pero lo transformaron en estrategia. Usaron su inseguridad como fuego, no como cadenas. Porque el miedo no se destruye, se canaliza. Y el que no aprende a canalizarlo, vive prisionero de las circunstancias. Maquiavelo veía el miedo como una moneda de dos caras. Una puede destruirte, la otra puede darte poder. Todo depende de si lo enfrentas o te ocultas detrás de él. Y es ahí donde se separan los dominadores de los dominados, los líderes de los seguidores. El débil huye de su miedo. El sabio lo observa. El poderoso lo utiliza. Por eso, su advertencia era clara. Quien controla el miedo, controla a los hombres. Pero antes de controlar a otros, debes conquistar tu propio interior. Maquiavelo no hablaba de aterrorizar, sino de equilibrar. De no dejar que el miedo dicte tus decisiones, ni que el amor te vuelva ciego. Ambos son armas. Y en manos equivocadas, ambas destruyen. El miedo puede ser tu carcelero, o tu consejero. La diferencia está en si lo enfrentas o lo niegas. Y en un mundo donde todos temen perder, el que logra mantener la calma, ya ganó la mitad de la batalla. El poder invisible, el arte de la reputación. Maquiavelo entendió algo que sigue siendo cierto 500 años después. El poder más fuerte no es el que se impone, es el que se percibe. En El Príncipe, él explica que un gobernante no necesita ser cruel, ni generoso, ni sabio en todo momento. Lo importante es que parezca serlo. Porque el mundo no se guía por la verdad, sino por la imagen de la verdad. Y quien domina su reputación, puede controlar a los demás sin necesidad de usar la fuerza. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Esa frase resume una de las leyes más peligrosas del poder. Maquiavelo sabía que los hombres son visuales, impulsivos, fácilmente seducidos por las apariencias. Si pareces fuerte, te respetan. Si pareces sabio, te escuchan. Si pareces justo, te siguen. Y aunque no lo seas completamente, la ilusión de tu carácter se convierte en tu mejor escudo. Durante su vida, Maquiavelo fue testigo de líderes que gobernaban sin levantar una espada. No necesitaban gritar, ni castigar, ni amenazar. Su sola presencia generaba obediencia. ¿Por qué? Porque su reputación ya había hecho el trabajo por ellos. La gente temía decepcionarlos, traicionarlos o enfrentarlos. Ese era el poder invisible. El poder que no se sostiene con la fuerza, sino con la percepción. Y esa es una lección que trasciende los siglos. En la política, en los negocios, en la vida, tu reputación es más valiosa que cualquier riqueza. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder aliados y volver a ganarlos. Pero cuando tu nombre se ensucia, el daño es casi irreversible. Maquiavelo lo decía con crudeza. El hombre prudente debe evitar ser despreciado o ridiculizado. Porque una vez que los demás dejan de respetarte, todo tu poder se derrumba. Ya no importa lo que digas, ni lo que hagas. Tu palabra deja de tener peso. Tu presencia deja de inspirar. Y lo peor, los que antes te seguían, ahora te juzgan. Por eso, el verdadero estratega cuida su imagen más que su oro. Cada acción, cada palabra, cada silencio, debe ser calculado. Porque todo comunica. El tono de tu voz, la forma en que caminas, las decisiones que tomas en público. Todo alimenta o destruye la percepción que los demás tienen de ti. Maquiavelo no promovía la falsedad, promovía la estrategia. No te decía que fueras un impostor, sino que entendieras la naturaleza del teatro humano. El mundo es un escenario donde todos interpretan un papel. Y solo quienes conocen su guión logran sobrevivir sin ser devorados por las críticas o el desprecio. El error de los débiles es pensar que la verdad basta. Creen que ser bueno o tener razón es suficiente para ser respetado. Pero Maquiavelo observó lo contrario. El respeto no se pide, se construye. Y cuando lo pierdes, ni la bondad ni la verdad te lo devolverán. Por eso, su advertencia era clara. Debes ser un zorro para reconocer las trampas, y un león para asustar a los lobos. El zorro representa la inteligencia que protege tu imagen. El león, la fuerza que impone respeto. Ambos son necesarios. El zorro sin el león se vuelve débil. El león sin el zorro se vuelve torpe. Y solo quien aprende a combinar la astucia con la autoridad puede conservar el poder sin recurrir al miedo constante. La reputación,
para Maquiavelo, es el campo de batalla invisible. Una guerra silenciosa donde no se gana con armas, sino con gestos, coherencia y presencia. Y los que la dominan, no necesitan levantar la voz. El respeto los precede. La influencia los sigue. Y el poder, simplemente, les pertenece. El juego de la lealtad, cómo dominar sin traicionar. En el arte del poder, la lealtad es una moneda de doble filo. Puede ser tu escudo más fuerte, o el puñal que termine en tu espalda. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Vivió rodeado de alianzas frágiles, promesas rotas y juramentos que duraban lo que un cambio de viento. Por eso escribió con una frialdad que sigue incomodando siglos después. Los hombres son tan simples, y tan obedientes a las necesidades del momento, que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Suena cruel, ¿verdad? Pero no es crueldad. Es realismo puro. Maquiavelo no condenaba la lealtad, solo advirtió que depender de ella ciegamente es una forma de suicidio político. En su visión, la lealtad no era algo eterno, era una estrategia temporal, una alianza basada en conveniencia, miedo o esperanza. Los hombres, decía, son fieles mientras eso les convenga. Cuando cambian las circunstancias, cambia su fidelidad. Y el que no entiende eso, termina traicionado por aquellos en quienes más confió. La historia está llena de ejemplos. Reyes derrocados por sus consejeros, generales abandonados por sus soldados, amigos que se convirtieron en enemigos al oler el poder. Maquiavelo no lo veía como maldad, sino como naturaleza humana. El interés personal siempre pesa más que la palabra dada. Por eso, el gobernante, el líder, el estratega, cualquiera que aspire a tener poder, debe aprender a controlar la lealtad, no a confiar en ella. ¿Cómo? Creando vínculos que no dependan solo de la emoción, sino del interés. Porque los intereses, a diferencia de los sentimientos, pueden negociarse. Si logras que alguien vea su beneficio en permanecer a tu lado, no necesitarás exigirle fidelidad, él mismo la ofrecerá. No por amor, sino por cálculo. Y ese tipo de lealtad, aunque menos romántica, es mucho más estable. Maquiavelo enseñaba que el príncipe sabio no debe confiar en todos, pero tampoco debe desconfiar de todos. Debe mantener a sus aliados cerca, pero divididos, para que ninguno sea lo bastante fuerte como para desafiarlo. Debe recompensar la lealtad con generosidad, pero castigar la traición con rapidez. Porque si la traición no tiene consecuencias, el respeto desaparece. El poder no se sostiene con cariño. Se sostiene con equilibrio. Con la inteligencia de saber quién merece tu confianza y quién solo merece tu vigilancia. Y sobre todo, con la capacidad de entender que nadie es completamente leal para siempre. Pero aquí está la parte más interesante. Maquiavelo también advertía que el verdadero líder debe inspirar una lealtad que trascienda el interés. ¿Cómo se logra eso? Con respeto. Cuando tus seguidores, tus aliados o incluso tus enemigos reconocen tu fuerza, tu constancia y tu autoridad, su miedo a perderte es mayor que su deseo de traicionarte. Ese es el punto en el que el poder se vuelve sólido. No por amor, sino por reconocimiento. Haz que los hombres dependan de ti, y siempre te serán fieles. Esa fue su fórmula. El poder no se mantiene suplicando lealtad, sino construyendo dependencia. Mientras los demás necesiten lo que tú representas, te serán fieles. Cuando ya no te necesiten, te abandonarán. Por eso, el sabio no teme la traición, la anticipa. Y cuando llega, ya tiene preparado su próximo movimiento. La lealtad, para Maquiavelo, es una herramienta, no una garantía. Y el que la entiende, nunca se sorprende de la traición. Porque sabe que en el fondo, todo ser humano es leal, hasta que el precio del cambio es más tentador. Así pensaba Maquiavelo. Así piensan los estrategas. Y así sobreviven los que entienden que en el tablero del poder, la confianza no se entrega, se negocia. El precio del poder. Maquiavelo no fue un villano. Fue un espejo. Un espejo que mostró lo que los hombres son capaces de hacer cuando el poder entra en sus manos. Su mensaje nunca fue sé cruel ni sé falso. Su mensaje fue, abre los ojos. Mira el mundo como realmente es, no como te gustaría que fuera. Porque solo quien entiende la oscuridad puede caminar con paso firme dentro de ella. Él entendió que la vida no recompensa al más puro, sino al más sabio. Que el poder no lo obtienen los que esperan justicia, sino los que aprenden a moverse entre las sombras sin perderse en ellas. Y que los ingenuos, por más nobles que sean, siempre terminan sirviendo a los que piensan como estrategas. Maquiavelo no escribió para los tiranos. Escribió para los que se atreven a mirar la verdad sin miedo.
para los que prefieren ser despiertos y peligrosos, antes que virtuosos e indefensos. Y ahora tú sabes lo que muchos temen aprender. El mundo no pertenece a los justos, sino a los lúcidos. Si has llegado hasta aquí, no lo ignores. Suscríbete ahora y únete a los que piensan diferente. A los que buscan entender el poder, no temerle. Porque este canal no te enseña a ser cruel. Te enseña a ser consciente. Maquiavelo advirtió a los ciegos. Tú ya no lo eres. Suscríbete y despierta. El verdadero poder comienza cuando te atreves a mirar donde los demás cierran los ojos.